Déjame decirte algo que nadie quiere admitir. Eres mucho más fácil de manipular de lo que crees. La indignación que sentiste por algo en línea esta mañana fue fabricada. La compasión que no sentiste por esa víctima es un mecanismo de defensa para que te sientas más seguro. Y bajo las condiciones adecuadas, con la figura de autoridad correcta en la habitación, la mayoría de nosotros no dudaríamos en torturar a un desconocido. Hemos tomado algunas de nuestras listas de psicología más oscuras y se las entregamos todas de una vez. No digan que no se los advertí. Soy Michael con List 25 y estos son 100 datos de psicología oscura que no podrás desaprender. Lo has explicado claramente. ¿Lo has explicado de nuevo? Lo has desglosado, lo has reformulado, lo has simplificado y de alguna manera aún así no lo entienden. En algún momento empiezas a preguntarte si el problema en realidad eres tú. Esa es ignorancia fingida funcionando exactamente como debe. Al fingir no entender una petición, un límite o un argumento claro, el manipulador te carga todo el peso de la conversación a ti. Ahora ya no estás abordando su comportamiento, estás manejando su confusión, sobreexplicándote, y poco a poco empiezas a sentir que tú eres el que está siendo irrazonable por esperar ser entendido desde el principio. En entornos profesionales se le llama incompetencia estratégica. En las relaciones simplemente es agotador. De cualquier manera, el objetivo es el mismo. La conversación da vueltas en círculos, nada se resuelve, y la persona que planteó el problema se va más agotada que la persona a la que confrontó. La mayoría de las personas creen que piensan por sí mismas y que no son fácilmente influenciadas. Al mismo tiempo, asumen que los demás son mucho más afectados por cosas como los anuncios, las redes sociales o la propaganda. Esa diferencia se conoce como el efecto de la tercera persona. Ves a los demás como más influenciables, mientras te consideras independiente y consciente. El problema es que esta creencia puede bajar la guardia. Si asumes que no eres influenciado, es menos probable que cuestiones lo que estás absorbiendo. Mientras tanto, los mismos mensajes siguen llegándote y moldeando tus opiniones de maneras sutiles. Los estudios sugieren que las personas que se sienten más inmunes suelen ser las menos propensas a notar cuando están siendo influenciadas. Eso crea una especie de punto ciego. Te mantienes enfocado en cómo reaccionan los demás mientras tus propias respuestas pasan desapercibidas. La parte de en medio es donde la información tiende a olvidarse. Es una propiedad documentada de cómo la memoria humana codifica las secuencias, y las personas que diseñan tus experiencias ya lo saben. El efecto de posición serial describe la tendencia del cerebro a retener los elementos al principio y al final de una secuencia, mientras pierde los del medio. Las primeras impresiones se codifican en la memoria a largo plazo durante el momento de novedad. Los elementos finales permanecen en la memoria a corto plazo porque aún no han sido desplazados. Todo lo que queda en medio compite por la atención, pero rara vez gana. Los políticos presentan primero sus posturas políticas más fuertes en un debate y cierran con su frase más memorable. Los abogados defensores reservan su argumento más convincente para los alegatos finales. Si tienes algo importante que decir, el peor lugar para ponerlo es en medio de tu presentación. Los psicólogos han descubierto que las personas creen que las afirmaciones son más verídicas simplemente porque las han escuchado antes, incluso cuando saben que esas afirmaciones son falsas. Esto se llama el efecto de verdad ilusoria y explica cómo funciona la propaganda, cómo se difunden las teorías de conspiración y por qué la publicidad es tan efectiva. Tu cerebro tiene un atajo, lo familiar parece cierto. Mientras más veces te encuentres con una información, más verdadera te parece, sin importar su precisión real. Los políticos y los mercadólogos explotan esto sin piedad. No necesitan probar sus afirmaciones. Solo necesitan repetirlas lo suficiente hasta que empiezan a parecer verdad. El cambio climático es un engaño. Las vacunas causan autismo. Este producto cambiará tu vida. Ninguna de estas necesita evidencia si se repiten con suficiente frecuencia. Después de todo lo que he hecho por ti. 5 palabras que pueden hacerte ceder en un límite, neutralizar una queja y hacerte sentir culpable por algo con lo que nunca estuviste de acuerdo. El manipulador ha estado llevando la cuenta todo el tiempo. Tú no sabías que se estaba llevando la cuenta. La reciprocidad es un instinto humano genuino. Estamos programados para devolver lo que se nos da, y la deuda fabricada explota ese instinto al crear obligaciones que nunca aceptaste y que nunca puedes saldar del todo. La deuda está diseñada para ser impagable. Cada vez que te acercas, algo nuevo se añade al registro. El objetivo no es el pago de la deuda.
Es un estado permanente de culpa que te mantiene obediente, agradecido y reacio a oponerte a alguien a quien sientes que aún le debes. Llegaste al final de esta lista porque una parte de ti disfruta descubrir verdades oscuras sobre ti mismo y los demás. Los mismos mecanismos psicológicos que hacen que la gente baje la velocidad al pasar junto a accidentes automovilísticos te llevaron a hacer clic en este video y verlo hasta el final. Se llama curiosidad morbosa. La fascinación por la muerte, la violencia y los aspectos más oscuros de la experiencia humana. Te dices a ti mismo que estás aprendiendo, que te mantienes informado, pero en realidad estás alimentando un apetito psicológico por contenido perturbador. Este apetito existe porque el conocimiento del peligro, incluso el conocimiento desagradable, proporciona una ventaja de supervivencia. Tus antepasados que sentían curiosidad por las amenazas, que chismeaban sobre transgresiones sociales, que prestaban atención a las posibilidades oscuras, tenían más probabilidades de evitar esos peligros ellos mismos. Tu curiosidad morbosa es una herencia evolutiva, una herramienta mental que alguna vez ayudó a los humanos a sobrevivir al mantenerse alerta ante las peores posibilidades. Pero aquí viene la parte realmente espeluznante. Al consumir contenido como este, estás participando en los mismos patrones psicológicos sobre los que has estado aprendiendo. Estás experimentando Schadenfreude ante las fallas de la humanidad. Estás satisfaciendo tu apetito por el miedo controlado. Y probablemente te sientes un poco superior a todos esos otros humanos que caen en estos trucos psicológicos sin darte cuenta de que sentirte superior es en sí uno de los sesgos que te hace humano. Se siente como la relación que siempre has querido. Atención constante, cumplido sin fin, alguien que te hace sentir como la persona más importante en la habitación. Es embriagador. Ese es exactamente el punto. El bombardeo amoroso es la manera en que los manipuladores crean dependencia emocional rápidamente. Te abruman con afecto hasta que te apegas. Luego empiezan a alejarse. La calidez se vuelve inconsistente. La atención se enfría y de repente estás esforzándote por volver a cómo se sentían las cosas al principio. Ese esfuerzo desesperado por recuperar esa euforia es la trampa. Para cuando la mayoría de las personas se dan cuenta de lo que está pasando, ya están enganchadas a la aprobación de alguien, y salir de ahí se siente como una pérdida en vez de una liberación. ¿Alguna vez te has alejado de una discusión sintiendo que perdiste, pero no puedes explicar exactamente cómo? La palabrería incoherente hace eso. No por mejores argumentos, sino por el abandono deliberado de la lógica. Razonamiento circular, desvíos irrelevantes, palabras de moda que suenan importantes pero no significan nada. Cambios de tema que ocurren justo cuando empiezas a ganar terreno. El manipulador no está tratando de ser coherente, está tratando de cansarte. Y funciona. En algún momento, el costo mental de continuar supera el beneficio de resolverlo, y o te rindes o cedes solo para que termine. Esa era la victoria que buscaban todo el tiempo, no la discusión sino tu agotamiento. Empieza de a poco. Una negación aquí, una corrección allá. Ellos no dijeron eso nunca pasó. Lo estás recordando mal, y como confías en ellos, empiezas a preguntarte si tal vez tienen razón. Eso es gaslighting, una táctica de manipulación que funciona al erosionar lentamente tu confianza en tu propia percepción. El manipulador no necesita convencerte de nada en específico, solo necesita que dejes de confiar en ti mismo. Una vez que eso sucede, naturalmente empiezas a aceptar su versión de los hechos, que es exactamente donde quieren tenerte. Lo que lo hace tan insidioso es que es acumulativo. Cada negación individual parece lo suficientemente pequeña como para ignorarla. Es solo cuando tomas distancia que te das cuenta de que has dejado de confiar en tu propia memoria, en tus propios instintos, en tu propia experiencia y le has entregado esa autoridad a alguien que te ha estado mintiendo todo el tiempo. Todos están de acuerdo conmigo. Todos pueden verlo. Eres el único que tiene un problema con esto. ¿Te suena familiar? Eso es la prueba social usada como arma. Y el consenso al que se hace referencia puede que ni siquiera exista. Al afirmar que todos los demás están de su lado, el manipulador replantea completamente el desacuerdo. Ahora la discusión no es sobre si ellos tienen razón, sino sobre si tú eres lo suficientemente racional, razonable o socialmente normal como para ver lo que, aparentemente, todos los demás pueden ver. Funciona porque pertenecer es una necesidad humana fundamental. La posibilidad de ser el único que no lo entiende genera suficiente ansiedad social como para que ceder parezca el camino de menor resistencia.
La señal es cuando el argumento deja de basarse en la evidencia y empieza a centrarse en cuántas personas están de acuerdo. Ese cambio es la manipulación. El enojo es la emoción que más engancha en Internet y las personas que diseñan tus feeds lo saben. Los medios de comunicación, las campañas políticas y los algoritmos de las redes sociales usan el mismo manual. Te alimentan con contenido que te enfurece. Porque las personas furiosas hacen clic, comparten, comentan y regresan por más. Lo que no te dicen es lo que la ira le hace a tu forma de pensar. Cuando estás indignado, tu pensamiento crítico se apaga. Es más probable que aceptes posturas extremas, ignores los matices y compartas cosas sin verificar si son ciertas. La rabia se siente justificada, lo que hace más difícil reconocer que está siendo fabricada. Cada vez que sientas que te estás alterando en línea, vale la pena hacerte una pregunta. ¿Quién se beneficia de mi enojo en este momento? Porque casi nunca eres tú. El regalo llega justo después de la discusión. El favor llega justo antes de la petición. El gran gesto aparece exactamente cuando estabas más cerca de irte. Si el momento parece demasiado preciso para ser una coincidencia, sí, probablemente no lo sea. La generosidad selectiva es la generosidad usada como estrategia. El manipulador no da porque quiere, da porque necesita algo de ti. Ya sea perdón, obediencia o simplemente restablecer una cuenta emocional que se estaba inclinando en la dirección equivocada. El regalo crea calidez. La calidez crea obligación. La obligación se cobra después. Lo que la separa de la bondad genuina es el patrón. La verdadera generosidad es razonablemente constante y no se agrupa en momentos de conflicto o de petición. La generosidad estratégica casi siempre se da casi siempre en momentos muy precisos, y una vez que empiezas a notar ese patrón, la calidez tiende a verse un poco diferente. Las máquinas tragamonedas no pagan cada vez. Eso no es un defecto de diseño, ese es precisamente el mecanismo. La imprevisibilidad de la recompensa es lo que te mantiene jalando la palanca, porque tu cerebro no puede dejar de perseguir la próxima dosis. Las relaciones tóxicas funcionan de la misma manera. Un manipulador que alterna entre la crueldad y la calidez crea un vínculo psicológico que en realidad es más fuerte que uno basado en el afecto constante. Los buenos momentos se sienten eufóricos, precisamente porque son impredecibles. Y los malos momentos se convierten en algo que soportas en lugar de irte, porque una parte de ti siempre está esperando que ese subidón regrese. Es el mismo ciclo neurológico que una adicción al juego, solo que ocurre con una persona en lugar de una máquina. Y como en el juego, mientras más tiempo te quedas, más difícil se vuelve alejarte. ¿Y qué crees? La casa siempre gana. En la década de 1960, el psicólogo Stanley Milgram realizó un experimento que incomodó profundamente al mundo. Personas comunes recibieron instrucciones de una figura de autoridad para administrar lo que creían que eran descargas eléctricas cada vez más severas a un desconocido. La mayoría continuó, no porque quisieran causar daño, sino porque alguien con una bata de laboratorio se los indicó. Estamos programados para obedecer a la autoridad, y los manipuladores explotan ese instinto constantemente. Un tono de voz seguro, un título, un uniforme o simplemente el lenguaje corporal de alguien que actúa como si estuviera a cargo suele ser suficiente para apagar tu escepticismo. La credencial no tiene que ser real, solo tiene que parecerlo el tiempo suficiente para que dejes de hacer preguntas. Lo notas antes de poder explicarlo. Un amigo parece más distante de lo normal. Un familiar hace una pregunta directa. Alguien que solía apoyarte de repente está manteniendo su distancia. No ha pasado nada dramático, y así es exactamente como fue planeado. La difamación por medio de terceros no se anuncia. El manipulador se mueve silenciosamente por tu círculo social, sembrando preocupaciones, reinterpretando tu comportamiento y sembrando la suficiente duda para que las personas a tu alrededor empiecen a alejarse. Cada conversación individual es fácil de negar. Colectivamente, desmantelan tu sistema de apoyo desde afuera hacia adentro. El aislamiento que sigue no es accidental, es el objetivo. Una persona que no tiene a quién acudir se vuelve completamente dependiente de la única persona que creó su soledad. Para cuando la mayoría de las víctimas entienden lo que pasó, el manipulador es la única relación que les queda. Es un juego a largo plazo y funciona precisamente porque es invisible hasta que ya está hecho. Nunca estás completamente seguro de dónde estás parado. Mencionan a un ex con demasiada naturalidad, coquetean con alguien frente a ti o hacen una comparación que duele justo lo suficiente como para que te moleste.
La triangulación es la introducción deliberada de una tercera persona para mantenerte inseguro y compitiendo por la aprobación de alguien. El manipulador no necesita que la tercera persona sea realmente una amenaza. Solo necesitan que tú creas que podría serlo. Esa incertidumbre te mantiene desequilibrado, enfocado en ganar, en lugar de evaluar si la relación realmente vale la pena. La señal más reveladora es la sensación de que estás constantemente a prueba. Si siempre estás tratando de demostrar tu valía contra rivales que no puedes identificar del todo, probablemente la competencia fue diseñada para ser imposible de ganar desde el principio. Cuando nada de lo que haces cambia tu situación, con el tiempo dejas de intentarlo. Esa es una respuesta psicológica predecible ante experiencias repetidas de impotencia, y los manipuladores la inducen deliberadamente. La técnica funciona a través de situaciones en las que no puedes ganar. Te castigan por hacer algo y luego te castigan por no hacerlo. Sigues las reglas y aún así te critican. Intentas mejorar y te dicen que no es suficiente. Después de pasar por eso suficientes veces, el cerebro llega a una conclusión racional. El esfuerzo no produce resultados, así que no vale la pena esforzarse. Ese estado pasivo y sumiso es exactamente lo que busca un abusador, un sistema autoritario o un gerente controlador. Una persona que cree que nada de lo que hace importa no va a resistirse, no va a oponerse y no se va a ir. Simplemente lo soportarán. Hay una razón por la que las presentaciones de tiempo compartido duran 4 horas. No es porque necesiten 4 horas para explicar el producto. Es porque para la tercera hora tu cerebro está tan agotado que tu capacidad de pensar críticamente básicamente se ha apagado. La mente cansada es una mente complaciente. La sobrecarga cognitiva es la misma táctica de manipulación. Bombardea a alguien con suficiente información, opciones, preguntas y afirmaciones contradictorias y su capacidad de tomar decisiones se deteriora. El vendedor que habla rápido, el contrato oculto en la letra pequeña, el negociador que sigue introduciendo nuevas variables. Todos están usando la misma táctica. Es el mismo principio de agotamiento que la ensalada de palabras, solo que a través del volumen en lugar de la incoherencia. La señal es la presión para decidir rápido. Cualquier situación en la que alguien necesita tu respuesta de inmediato, antes de que hayas tenido tiempo de pensar, es una situación diseñada para atraparte antes de que tus defensas se recuperen. Enfrentas a alguien por su comportamiento. En lugar de responder a lo que dijiste, explotan. De repente, ellos son los que han sido agraviados, tú eres el agresor y de alguna manera terminas siendo tú quien pide disculpas. Si esa secuencia te resulta familiar, te has encontrado con Darbo. Negar, atacar, invertir el papel de víctima y ofensor. Es una táctica de 3 pasos que desvía la atención y cambia toda la dinámica de una confrontación en segundos. El manipulador niega la acusación, ataca la credibilidad o el carácter de la persona que la hace y luego se posiciona a sí mismo como la verdadera víctima. Tan herido e indignado que la persona que expresó la preocupación termina gestionando sus sentimientos en lugar de abordar el problema original. Funciona porque es desconcertante. Llegaste con una preocupación legítima y de alguna manera te fuiste sintiéndote culpable por haberla mencionado. Esa confusión es el punto. ¿Le gustaría pagar con tarjeta o en efectivo? ¿Le queda mejor el martes o el jueves? ¿Prefiere el paquete estándar o el premium? Todas estas suenan como preguntas que te hacen sentir que tienes el control. No lo son. La opción de decir que no nunca estuvo sobre la mesa. La falsa elección es una de las técnicas de manipulación más limpias que existen porque da sensación de autonomía. Tomaste una decisión, elegiste. El hecho de que todas las opciones disponibles llevaban al mismo destino pasa desapercibido porque tu cerebro está ocupado sintiéndose empoderado por haber sido consultado. Los vendedores lo usan para cerrar la venta. Los negociadores lo usan para guiar, los padres lo usan con los niños pequeños. La estructura siempre es la misma. Dale a alguien 2 caminos, asegúrate de que ambos terminen en tu destino y haz que sienta que eligió la ruta. El pasado nunca existió exactamente como lo recuerdas. La memoria es selectiva por diseño. Lo malo se desvanece, lo bueno se vuelve más nítido y lo que queda es una versión de la historia que se siente más cálida y sencilla de lo que realmente fue. Los manipuladores lo saben y lo usan constantemente. Los políticos prometen regresar a una época dorada que nunca fue realmente dorada para todos. Los mercadólogos envuelven los productos en imágenes de la infancia para provocar decisiones emocionales que pasan por encima de las racionales.
Una pareja controladora te recuerda cómo solían ser las cosas entre ustedes, llevándote de regreso a una versión de la relación que quizás solo existió en los buenos recuerdos que conservaste. En todos los casos, el mecanismo es el mismo. Anclarte a un pasado que se siente como hogar, hacer que el presente parezca perdido en comparación y posicionarte a ti mismo o a tu producto como el camino de regreso. El destino que están vendiendo no tiene que ser real. Solo tiene que sentirse como algo que ya perdiste. La zona que más se siente atacada en la mente humana no es una creencia, es una identidad. Puedes cambiar lo que piensas, pero cambiar quién eres se siente como una amenaza a tu existencia. Los manipuladores entienden esto y lograr que algo quede ligado a tu identidad es su forma más duradera de control. Las sectas asignan nuevos nombres. Las marcas gastan miles de millones para asegurarse de que te veas a ti mismo como alguien de Mac o de Ford. Los movimientos políticos presentan sus posturas no como opiniones, sino como valores fundamentales del tipo de persona que eres. Una vez que una creencia se vuelve parte de quién eres, la evidencia en su contra deja de sentirse como información y empieza a sentirse como un ataque. Las frases que lo señalan suelen ser halagadoras. Las personas inteligentes como tú ya lo saben, o alguien de verdad nunca lo haría. No te están describiendo a ti, están construyendo una jaula con tu autoimagen, un cumplido a la vez. El miedo es la herramienta de manipulación más antigua que existe. Funciona por la biología básica. Cuando tienes miedo, tu corteza prefrontal se desconecta parcialmente. Dejas de analizar y empiezas a reaccionar, lo que significa que las decisiones que tomas por miedo son fundamentalmente diferentes de las que tomas cuando estás tranquilo. Todo sistema que necesita tu obediencia sin que lo analices funciona a base de miedo. Los políticos advierten sobre amenazas existenciales. Los noticieros abren con la historia más alarmante disponible. Los vendedores crean una sensación de urgencia. Los abusadores mantienen a sus víctimas en un estado permanente de ansiedad leve para que pensar con claridad sea casi imposible. En el momento en que sientes miedo, te vuelves más fácil de manipular. Reconocer que tu miedo está siendo fabricado deliberadamente no hace que desaparezca, pero crea la distancia suficiente entre el sentimiento y la decisión para permitir que la razón vuelva a entrar en juego. Nadie lee los términos y condiciones. Todas las empresas que alguna vez han redactado uno lo saben. El documento no es largo porque la información sea compleja. Es largo porque la extensión es una estrategia. Entierra lo importante en suficiente texto y la mayoría de las personas hará clic en aceptar sin saber realmente a qué dieron su consentimiento. El control de la información no siempre parece una mentira. A veces es una omisión, a veces es complejidad y a veces es el volumen de información. Mientras menos entiendas, más poder tiene la persona que sí entiende. Los manipuladores no solo explotan esa brecha, a menudo la crean. Estás a la mitad de una frase cuando te interrumpen. Y luego viene la mirada fija, sin parpadear. Manteniendo el contacto visual el tiempo suficiente para que terminar lo que estabas diciendo se sienta como una confrontación que tendrías que decidir conscientemente llevar más lejos. La mayoría de la gente no lo lleva más allá. Se quedan callados, recalibran y dejan que el momento pase. ¿Qué es exactamente con lo que el que interrumpió contaba? La combinación de una intrusión verbal y el contacto visual sostenido es una señal de dominio. Una forma de adueñarse de la palabra no por el mérito de lo que estás diciendo, sino al imponer físicamente que ahora tú controlas el espacio. Con el tiempo, en interacciones repetidas, condiciona a las personas a tu alrededor para que esperen tu permiso antes de hablar. La jerarquía se establece sin que se diga una sola palabra al respecto. La respuesta más efectiva también es la más sencilla. Termina tu frase de todos modos, con calma, sin reconocer la interrupción. Esto reinicia la dinámica en tiempo real, y hay muy poco que el que interrumpe pueda hacer al respecto sin hacer explícita la jugada de poder. Sé más espontáneo. ¿Por qué no planeaste con anticipación? Eres demasiado emocional. Nunca te abres, estás demasiado disponible, no me dedicas suficiente tiempo. El doble vínculo no es una contradicción nacida de la confusión. Es una trampa construida a partir de dos demandas en conflicto, donde cumplir una automáticamente viola la otra. No importa lo que hagas, lo has hecho mal. El manipulador ha creado un estándar que nunca fue pensado para cumplirse, solo para ser utilizado. Lo que lo delata es el patrón. Una contradicción genuina se resuelve o se reconoce. Un doble vínculo se recicla.
el mismo estándar imposible reaparece cada vez que te acercas a la aprobación, cambiando lo suficiente como para mantenerse fuera de tu alcance. El objetivo era tener una razón permanente para estar decepcionados de ti. Construir una mentira es una de las cosas más exigentes cognitivamente que hace tu cerebro. Tiene que recuperar recuerdos precisos, construir una versión falsa sobre ellos, mantener la coherencia interna en la historia y suprimir la verdad al mismo tiempo, todo mientras mantiene una conversación normal. La corteza prefrontal que se encarga de todo esto se sobrecarga rápidamente. Cuando eso sucede, el cuerpo empieza a dilatarse. Las pupilas se dilatan, el tiempo de respuesta se vuelve lento. Las microexpresiones traicionan lo que se está suprimiendo antes de que el control consciente pueda reprimirlas. La investigación incluso ha identificado un componente térmico. Mentir puede hacer que la temperatura de la nariz baje mientras que la frente se calienta. Una respuesta al estrés invisible al ojo humano, pero detectable mediante imágenes infrarrojas. Los interrogadores expertos aprovechan esto añadiendo deliberadamente carga cognitiva, haciendo preguntas inesperadas, pidiendo que cuenten la historia en orden inverso e introduciendo distracciones. Cuanto más tiene que manejar el cerebro, menos capacidad le queda para mantener la mentira sin fisuras. Tu cerebro no está buscando la verdad. Está buscando pruebas de que ya tienes la razón. El sesgo de confirmación es la tendencia a anotar, recordar y priorizar la información que respalda lo que ya crees, mientras inconscientemente filtras o desacreditas cualquier cosa que no lo haga. No se siente como si estuvieras filtrando, se siente como si estuvieras pensando con claridad. Es por eso que los debates políticos casi nunca cambian la opinión de las personas. Ambos lados absorben los puntos que confirman su posición y procesan el resto como ruido. Es por eso que los diagnósticos médicos erróneos persisten, por lo que ocurren condenas injustas y por lo que las personas permanecen en relaciones que claramente no funcionan. El cerebro crea una realidad que coincide con la creencia y presenta esa versión seleccionada como objetividad. Los manipuladores no necesitan convencerte de nada. Solo necesitan confirmar lo que ya piensas y luego orientar hacia dónde se dirige ese pensamiento. Alguien dice algo que te cae mal. Y antes de que puedas formar un pensamiento racional, ya respondiste de una manera que pasarás la siguiente hora deseando poder retractarte. La amígdala procesa las amenazas percibidas en milisegundos. Cuando se activa, pasa por alto la lógica por completo y desencadena una respuesta de lucha, huida o parálisis calibrada para el peligro físico. El problema es que no puede distinguir entre una amenaza real y una herida al ego. El resultado es un desfase entre emoción y lógica. Reaccionas con toda la intensidad emocional antes de que la parte racional de tu cerebro haya tenido tiempo de evaluar si la reacción está justificada. Para cuando entra en juego la razón, las palabras ya salieron. Por eso todos los consejos sobre conflictos acaban en la misma instrucción. Primero, respira hondo. Tu cerebro te convence de que todos te están mirando. El error que cometiste en la reunión todavía se está comentando. Eso incómodo que dijiste se está repitiendo en la mente de alguien más de la misma manera en que se repite en la tuya. No es así. El efecto reflector es la tendencia del cerebro a sobreestimar enormemente cuánta atención te están poniendo los demás. Los estudios muestran consistentemente que las personas predicen que aproximadamente el doble de personas notan algo sobre ellas de lo que realmente sucede. En un experimento, los estudiantes que usaban camisetas que daban pena en clase predijeron que aproximadamente la mitad de sus compañeros lo notarían. Menos de una cuarta parte lo hizo. Todos están demasiado ocupados siendo el personaje principal de su propia historia como para pasar mucho tiempo viendo la tuya. La sensación de estar bajo escrutinio la generas, en gran parte, tú mismo. El reflector que tu propio cerebro apunta hacia ti en un teatro que está en gran parte vacío. Pon a alguien en una multitud, quítale su nombre y luego observa qué tan rápido cambian las cosas. La desindividuación es lo que sucede cuando tu sentido de ser un individuo comienza a desvanecerse. No requiere un disturbio. Puede suceder en línea, detrás de un nombre de usuario, o en cualquier lugar donde te sientas anónimo. Los controles habituales en tu mente se vuelven más silenciosos. La responsabilidad se siente compartida, casi diluida. Como que lo que pase no depende completamente de ti. Al mismo tiempo, el grupo se vuelve más fuerte. Empiezas a sincronizarte con lo que hacen los demás en lugar de detenerte a cuestionarlo. Así es como personas que, por sí solas, son tranquilas, pueden de repente sumarse a cosas que normalmente evitarían.
No es que su personalidad desaparezca, solo queda en segundo plano. Si quitas la visibilidad y la responsabilidad, el comportamiento empieza a cambiar de maneras que pueden sorprender, incluso a la persona que lo está haciendo. Fuiste al gimnasio esta mañana, así que una porción grande de papas fritas en el almuerzo te parece justificada. Donaste a una causa benéfica la semana pasada, así que saltarte el turno de voluntariado esta semana, sí, parece razonable. ¿Has sido tan bueno últimamente? Seguramente una excepción no deshace todo eso. Esto es licencia moral y trabaja en tu contra de manera silenciosa y constante. Cuando el cerebro acumula lo que percibe como crédito moral, trata ese crédito como algo que se puede gastar. Los estudios han documentado este efecto en conductas sorprendentemente dispares. Las personas que compran productos ecológicos tienen una probabilidad medible mayor de hacer trampa en tareas posteriores no relacionadas. Los votantes que apoyan a un candidato perteneciente a una minoría a veces muestran un aumento en el sesgo implícito en pruebas posteriores. Parece que el cerebro lleva una especie de contabilidad moral, y una vez que el saldo se inclina hacia lo positivo, empieza a buscar maneras de regresarlo a lo neutral. El problema de tratar el autocontrol como una cuenta bancaria es que los retiros tienden a acumularse de maneras en que los depósitos no lo hacen. Si alguien te parece atractivo, tu cerebro decide silenciosamente que también son más inteligentes, más confiables y más competentes, sin una sola prueba que lo respalde. Sucede automáticamente antes de que el pensamiento consciente tenga oportunidad de intervenir. El efecto halo es la tendencia del cerebro a dejar que una impresión positiva contamine todas las demás. Los estudios han encontrado que los acusados atractivos reciben sentencias más leves. Los estudiantes atractivos obtienen calificaciones más altas de maestros que creen que están calificando objetivamente, y los empleados carismáticos son promovidos más rápido sin importar su desempeño. La cualidad positiva se filtra en cada juicio, ya sea que esos juicios tengan algo que ver con la apariencia o no. Lo contrario funciona con la misma fiabilidad. Una impresión negativa puede activar el efecto cuerno, donde tu cerebro asume incompetencia o malas intenciones en áreas sobre las que no tiene información real. No evaluaste a la persona. Los pintaste con una sola pincelada y lo llamaste un juicio. La parte incómoda es que saberlo no evita de manera confiable que suceda. Todos hemos visto a un amigo enamorarse de alguien que claramente no le conviene y nos hemos preguntado cómo no puede verlo. La respuesta es neurológica. Literalmente no podían. Los estudios de neuroimagen muestran que cuando las personas ven a alguien por quien sienten una intensa atracción, la actividad en la corteza prefrontal y la amígdala disminuye significativamente. El cerebro no solo suaviza su evaluación de una nueva pareja. En parte, suspende la maquinaria que se utiliza para hacer esa evaluación en primer lugar. Desde un punto de vista evolutivo, esto tiene sentido. El periodo de vinculación temprana requiere suficiente impulso emocional para superar el escepticismo natural que, de otro modo, frenaría cada nueva relación. El cerebro prioriza la conexión sobre la precaución, asegurándose de que el apego tenga tiempo de formarse antes de que las facultades críticas vuelvan a estar completamente activas. El problema es que cualquier cosa que el sistema de juicio habría señalado no se procesa hasta que el efecto desaparece. Para entonces el apego ya está establecido. El rostro en la veta de la madera. El hombre de la luna, la figura en las nubes a la que tu cerebro se aferró antes de que pudieras detenerlo. Sabes que no es real, pero sigues viéndolo. La pareidolia es el sistema de reconocimiento de patrones del cerebro. Para los primeros humanos, el costo de no ver el rostro de un depredador entre la maleza era la muerte. El costo de ver un rostro que no estaba ahí era una breve falsa alarma. La evolución resolvió esa ecuación de manera decisiva. El cerebro quedó programado para detectar rostros en todas partes, pecando exageradamente de precavido. El resultado es un sistema tan sensible que reacciona ante nubes, pan tostado, formaciones rocosas, enchufes eléctricos e incluso hotcakes. No, en serio, tomé esta foto mientras desayunaba en el Bowling Animal Kingdom Lodge. Dime que no ves un perro. Los neurocientíficos han descubierto que el área fusiforme facial del cerebro se activa durante estos momentos. Es un mecanismo de supervivencia funcionando en un mundo para el que no fue diseñado. Es mucho más probable que mueras en tu auto camino al aeropuerto que en el avión. Tú sabes esto. Lo crees de manera abstracta. Y aún así, subirse al avión todavía se siente más peligroso que el trayecto en auto, porque los accidentes de avión salen en las noticias.
La heurística de disponibilidad es el atajo del cerebro para estimar la probabilidad. En lugar de calcular estadísticas reales, mide qué tan fácilmente vienen ejemplos a la mente. Los eventos vívidos, recientes o cargados de emoción parecen comunes porque son fáciles de recordar. Los peligros mundanos y frecuentes se desvanecen porque nada los mantiene visibles. El cerebro no está haciendo matemáticas, está usando la memoria. Y la memoria está completamente moldeada por lo que recibió atención. Lo que significa que quien controla a qué le prestas atención, también controla lo que percibes como peligroso, probable y real. Perder $100 se siente aproximadamente el doble de mal que lo bien que se siente encontrar $100. Las cantidades son idénticas. El impacto emocional ni siquiera se compara. La aversión a la pérdida es una de las peculiaridades más documentadas y más explotadas en la psicología humana. El cerebro no está diseñado para maximizar las ganancias. Está diseñado para evitar la pérdida. Lo hace con una intensidad desproporcionada que constantemente supera el cálculo racional. Es por eso que la gente mantiene inversiones perdedoras mucho después de que los números ya dicen que hay que vender. Los mercadólogos han construido industrias enteras alrededor de esto. Las pruebas gratuitas funcionan no porque te permitan evaluar el producto, sino porque una vez que tienes algo, perderlo activa una respuesta de dolor que no se activaría si nunca lo hubieras tenido. No estás siendo irracional, estás siendo exactamente tan predecible como lo esperan las personas que se aprovechan de esto. La fantasía es satisfactoria. La realidad, según muestran las investigaciones, es lo opuesto a lo que te prometieron. La idea de que vengarse de alguien proporciona cierre es uno de los mitos más persistentes en la psicología popular. El cerebro sí ofrece una breve recompensa de dopamina durante un acto de venganza, lo que probablemente explica por qué la fantasía parece tan convincente. Pero los estudios longitudinales muestran consistentemente que las personas que buscan venganza experimentan una angustia más prolongada que quienes no lo hacen. No menos. Para justificar la represalia, el cerebro tiene que mantener la herida original activa, manteniendo la ira lo bastante intensa como para sostener la motivación. En lugar de procesar el dolor y permitir que se desvanezca, la venganza hace que sigas regresando a él. La herida permanece fresca porque tu propia mente lo necesita. El verdadero cierre, al final, viene del desapego, de dejar que el cerebro deje de repasar la herida. Aprenderás una palabra nueva el lunes. Para el jueves, ya la has escuchado 3 veces y parece que todo el mundo la descubrió al mismo tiempo. No fue así, siempre estuvo ahí. Apenas lo empezaste a notar. El fenómeno Baader-Meinhof, también llamado ilusión de frecuencia, es lo que sucede cuando algo nuevo entra en tu conciencia y tu cerebro, ahora preparado para reconocerlo, empieza a notar cada caso que antes pasaba inadvertido. El problema es que tu cerebro no lo experimenta de esa manera. Lo experimenta como si las apariciones repentinas fueran evidencia, una confirmación de que algo real está sucediendo, que existe un patrón, que las coincidencias significan algo. También hace que las personas sean inusualmente susceptibles a las ideas que acaban de conocer. Te encuentras con una nueva creencia y de repente las pruebas de esa creencia parecen estar por todas partes. Lo cual se siente como una validación, pero en realidad es solo la atención, haciendo lo que hace la atención. Después de que el primer avión chocó contra el World Trade Center, las personas en el edificio llamaron a sus familias para decir que todo parecía estar bien. Algunos regresaron a sus escritorios. El cerebro, al enfrentarse a algo que nunca había visto antes, buscó silenciosamente la explicación más familiar y se negó a soltarla. Porque eso es lo que hacen los cerebros. Se llama sesgo de normalidad, y es la suposición de que, como las cosas siempre han estado bien, probablemente todavía lo estén. Las advertencias de desastre parecen falsas alarmas porque, bueno, siempre lo han sido. Parece que alguien está quemando pan tostado. La sirena suena a simulacro. Y mientras el cerebro revisa su lista de explicaciones tranquilizadoras, la ventana para actuar se hace más pequeña. Esa brecha entre que algo salga mal y que una persona acepte que algo salió mal es, en muchos casos documentados, la diferencia entre salir con vida o no. Cuando le pasa algo terrible a alguien que no lo merecía, el primer instinto de la mayoría de las personas no es pura empatía. Es buscar qué hizo mal la víctima. La hipótesis del mundo justo es la necesidad profundamente arraigada del cerebro de creer que los resultados se ganan y que las cosas buenas les pasan a las personas buenas y las cosas malas les pasan a quienes de alguna manera las provocaron.
Esta creencia no es moral, es protectora. Si el mundo es fundamentalmente justo, entonces seguir las reglas brinda verdadera seguridad. Si cosas malas les suceden al azar a personas inocentes, entonces ningún nivel de precaución puede protegerte. Esa segunda posibilidad es demasiado amenazante como para aceptarla. Así que el cerebro encuentra una manera de evitarlo. Al enfrentarse a una tragedia aleatoria, busca la contribución de la víctima, no por crueldad, sino por la necesidad de preservar la ilusión de control. Si ellos cometieron un error que tú no cometerías, el mundo sigue siendo predecible y tú sigues estando a salvo. En un mal día no es solo hoy lo que se siente sombrío. De alguna manera todo se siente como si siempre hubiera sido así. Los recuerdos felices se sienten lejanos o falsos. Los fracasos se sienten definitivos. Ese cambio no es tu evaluación honesta de tu propia vida. Es tu cerebro filtrando todo tu pasado a través de tu estado emocional actual. La memoria congruente con el estado de ánimo significa que el sistema de recuperación clasifica primero por sentimiento. Cuando estás decaído, da preferencia a los recuerdos que coinciden con ese estado y silenciosamente deja en segundo plano los que no. Lo que lo hace realmente dañino es el ciclo que crea. El estado de ánimo bajo saca a flote recuerdos negativos. Los recuerdos profundizan el estado de ánimo bajo. Repite. Cada ciclo hace que la oscuridad se sienta más permanente de lo que realmente es, porque la evidencia de tiempos mejores sigue siendo empujada al fondo del archivo justo cuando más la necesitas. Tu historia no empeoró. Tu acceso a ella sí. Crees que elegiste la opción del medio porque tenía sentido. No lo hiciste, la elegiste porque había algo peor junto a ella. Este es el efecto señuelo, y no es un defecto en tu forma de pensar. Es una característica de ella. El cerebro compara antes de evaluar. No puede evitarlo, así que quien controla la comparación controla dónde terminas. Por eso existe ese platillo absurdamente caro en el menú. Por eso las páginas de suscripción casi siempre tienen 3 niveles. Y por eso la peor opción de cualquier conjunto suele estar justo al lado de la que se quiere vender. El vino de $95 no tiene ese precio para venderse. Está puesto para que el de $55 parezca una opción moderada. La peor parte del efecto IKEA no es que te haga sobrevalorar lo que construyes. Es que puedes saber de él, entender exactamente cómo funciona, verlo suceder en tiempo real y aún así no ser inmune a él. Pon esfuerzo en algo y tu cerebro fusiona el trabajo con el resultado. El pastel que horneaste, la empresa que construiste, el argumento en el que pasaste 1 hora trabajando, todos reciben un valor extra que tu mente racional no autorizó. Las pruebas de sabor a ciegas muestran consistentemente que la gente prefiere la versión comprada en la tienda. No importa, el que hicieron ellos sigue sabiendo mejor para ellos. Por eso, lograr que alguien se involucre en algo desde el principio es una de las técnicas de influencia más antiguas que existen. Para cuando se dan cuenta de lo que les están vendiendo, ya han construido una parte ellos mismos. Te has equivocado sobre lo bien que se sentiría el ascenso. Te has equivocado sobre lo devastadora que sería la ruptura. Los humanos son consistentemente y de manera predecible malos para predecir su propio futuro emocional. La investigación sobre esto es inequívoca. El efecto del error de predicción es la tendencia del cerebro a sobreestimar tanto la intensidad como la duración de los estados emocionales futuros. El mecanismo detrás de ambos errores es el mismo. El cerebro simula el evento futuro de manera aislada, ignorando todo lo demás que seguirá ocurriendo en tu vida en ese momento. No puede modelar el contexto completo. Las distracciones, las adaptaciones, las cosas buenas inesperadas que suceden junto con las malas. Vas a manejar las cosas difíciles mejor de lo que crees. Las cosas buenas importarán menos de lo que esperas. De alguna manera, ambas cosas son útiles y desalentadoras al mismo tiempo. Los dictadores no ponen su cara por todos lados porque sean vanidosos. Lo hacen porque funciona. La familiaridad no solo genera comodidad. Con suficiente repetición empieza a sentirse como la verdad. El efecto de mera exposición es la tendencia del cerebro a preferir cosas que reconoce, sin importar si hay una razón racional para esa preferencia. No necesitas recordar haber visto un anuncio para que te influya cuando estás frente al estante. La exposición en sí misma hace el trabajo, sin que seas consciente de ello. Es por eso que prefieres las fotos de ti mismo invertidas en modo espejo. Esa es la versión que has visto miles de veces. Tus amigos prefieren la foto normal porque esa es la cara que conocen. La misma persona, la misma imagen,
distintos historiales de exposición, diferentes preferencias. El cerebro no está evaluando, está reconociendo. Y el reconocimiento en algún momento pasó a ser lo mismo que sentir agrado. Tasa de supervivencia del 90%, tasa de mortalidad del 10%. Hechos idénticos. La gente elige consistentemente el primer tratamiento, no porque las matemáticas sean diferentes, sino porque la palabra supervivencia impacta de manera diferente que la palabra muerte, y el cerebro responde a ese impacto antes de que la lógica intervenga. El encuadre es la razón por la que el lenguaje político se disputa tan ferozmente. Impuestos sobre herencias e impuestos sobre la muerte describen la misma política. Provida y antiderecho a decidir describen la misma postura desde direcciones opuestas. El hecho no cambia. La reacción sí cambia completamente, dependiendo de qué palabras llegan primero a tu cerebro. Descubre algo realmente terrible sobre alguien y observa qué tan rápido todo lo demás sobre esa persona se reescribe. Las cualidades que admiras empiezan a parecer sospechosas. La amabilidad se siente calculada. La ley del contagio es un mecanismo evolutivo que el cerebro desarrolló para evitar toxinas físicas. La lógica de que una vez que algo ha sido tocado por algo malo, lleva esa maldad consigo. Aplicado al juicio social, produce una visión binaria que no deja espacio para la complejidad. Una persona es esencialmente buena o esencialmente corrompida. Y una vez que han cruzado a la segunda categoría, ninguna cantidad de pruebas que los exculpen los hace regresar. Por eso la cultura de la cancelación funciona como lo hace. ¿Por qué a los oponentes políticos se les atribuyen motivos que probablemente no tienen? ¿Y por qué es tan difícil sostener dos verdades contradictorias sobre una persona al mismo tiempo? Que alguien puede tener defectos genuinos en un área y ser realmente bueno en otra. El cerebro no está hecho para esa clase de matices. Está hecho para evitar la manzana podrida. Y es muy malo para distinguir un defecto de una esencia podrida. Los hipnotizadores de escenario no ponen a la gente en trance mediante el misticismo. Ellos crean un momento de confusión repentina y en una fracción de segundo, mientras el cerebro intenta procesar lo que acaba de pasar, dan una instrucción. La ventana de mayor sugestionabilidad es el espacio entre una sorpresa y la recuperación del cerebro después de ella. Cuando sucede algo inesperado, la corteza prefrontal suspende brevemente su escepticismo normal para priorizar la resolución de la anomalía. Cualquier explicación o instrucción que llegue en esa ventana se adopta con mucha menos escrutinio del que recibiría en condiciones normales. No porque la persona sea débil de mente, sino porque el cerebro está temporalmente ocupado en otra cosa. Las tácticas agresivas de venta están diseñadas deliberadamente. También lo están ciertas técnicas de interrogatorio. Un cambio repentino de tono, una acusación inesperada, una pregunta que no sigue lógicamente de la anterior. Todo está diseñado para inducir ese breve estado de parálisis y deslizar algo más allá de las defensas mientras están bajas. La defensa es simple en teoría y más difícil en la práctica. Cuando algo te sorprende, lo correcto normalmente es no decir nada hasta que el momento haya pasado. Llegaste tarde por el tráfico. Ellos llegaron tarde porque son desconsiderados. Le gritaste a alguien porque tuviste un día brutal. Te gritaron porque así son ellos. El error fundamental de atribución es la tendencia predeterminada del cerebro a explicar el propio comportamiento por las circunstancias y el de los demás por su carácter. Tienes acceso a tu propio contexto. Para todos los demás, solo tienes el comportamiento. El cerebro llena ese vacío con personalidad. Envenena las relaciones de manera silenciosa y constante. Todos los demás están interactuando con una versión de ti que solo ve lo que hiciste. Y tú les estás haciendo exactamente lo mismo a ellos. Cuando se introdujeron los frenos antibloqueo, los investigadores esperaban que las tasas de accidentes disminuyeran. En algunos estudios no fue así, porque los conductores con frenos ABS empezaron a seguir más de cerca y a frenar más tarde, gastando efectivamente su nuevo margen de seguridad en comportamientos más arriesgados. El efecto Peltzman describe la tendencia del cerebro a tratar la seguridad percibida como un presupuesto. Cuando se añade una nueva protección, el cerebro percibe que la amenaza ha disminuido y ajusta silenciosamente el comportamiento para restaurar un nivel de riesgo cómodo. No es una decisión consciente. La recalibración ocurre automáticamente, impulsada por el mismo instinto que calibra qué tan rápido caminas sobre hielo en comparación con el pavimento seco. La paradoja que esto crea es realmente inconveniente para las políticas de seguridad.
Las medidas que deberían salvar vidas a veces no producen la reducción de daños esperada, ya que las personas protegidas compensan de maneras que parcial o totalmente anulan el beneficio. La intervención funciona. La respuesta humana a la intervención la socava. En 1961, Stanley Milgram realizó uno de los experimentos más perturbadores en la historia de la humanidad. Les dijo a los participantes que estaban probando el aprendizaje. En realidad estaba probando la obediencia. A los participantes se les indicó que administraran descargas eléctricas a un aprendiz en otra habitación cada vez que respondiera incorrectamente. Las descargas aumentaban en intensidad y el aprendiz gritaba de dolor y finalmente se quedaba en silencio. El 65% de los participantes administraron lo que creían que eran descargas eléctricas letales, simplemente porque un hombre con bata de laboratorio les dijo que continuaran. Los gritos eran falsos, pero los participantes no lo sabían. Pensaban que literalmente estaban torturando a alguien hasta la muerte y la mayoría de ellos lo hizo de todos modos. Y estas eran personas comunes, maestros, empleados postales, ingenieros, que se convirtieron en verdugos dispuestos en el momento en que alguien con autoridad exigió obediencia. Parece que a la mayoría de nosotros nos basta con una sola figura de autoridad para cometer atrocidades que nunca nos imaginaríamos capaces de cometer. Elizabeth Loftus ha pasado décadas demostrando que la memoria humana es, esencialmente, una mentira. En sus estudios pioneros, Elizabeth Loftus podía implantar recuerdos completamente falsos en la mente de las personas solo haciendo preguntas sugestivas. En un experimento, Elizabeth Loftus convenció al 25% de los participantes de que se habían perdido en un centro comercial cuando eran niños. Un evento que nunca ocurrió. Estas personas no solo aceptaron el falso recuerdo, sino que lo elaboraron, agregando detalles vívidos sobre lo que llevaban puesto, lo asustados que se sintieron y quién los encontró al final. Tu cerebro no almacena los recuerdos como una cámara de video. En cambio, cada vez que recuerdas algo, tu cerebro lo reconstruye a partir de fragmentos, y esas reconstrucciones pueden verse influenciadas por la sugestión, las emociones o incluso pensamientos aleatorios. Ese recuerdo tan claro de tu fiesta de tu 5º cumpleaños podría estar completamente inventado y nunca notarías la diferencia. Observa a dos personas teniendo una buena conversación y serás testigo de algo inquietante. Empiezan a moverse como bailarines sincronizados sin siquiera darse cuenta. Esto se llama el efecto camaleón y lo haces constantemente sin saberlo. Cuando te gusta a alguien o quieres que le gustes, tu cerebro automáticamente empieza a copiar su lenguaje corporal, sus patrones de habla e incluso sus ritmos de respiración. Si ellos se inclinan hacia adelante, tú te inclinas hacia adelante. Si ellos cruzan los brazos, tú cruzas los brazos. Si ellos hablan despacio, tú también empiezas a hablar despacio. Esta imitación ocurre completamente sin que seas consciente y funciona en ambos sentidos. Las personas que son imitadas sutilmente dicen sentirse mejor respecto a la interacción y califican a su compañero de conversación como más agradable. Tu cerebro básicamente está llevando a cabo una campaña secreta de influencia con cada persona que conoces, tratando de manipularlos para que les caigas bien al convertirte en un espejo humano. En 1964, Kitty Genovese fue asesinada afuera de su edificio de departamentos en Nueva York, mientras 38 vecinos escuchaban sus gritos pidiendo ayuda. Nadie llamó a la policía. Este horrible evento llevó a los psicólogos a descubrir, mientras más personas presencian una emergencia, menos probable es que alguien ayude. Se llama el efecto espectador y convierte a personas comunes en testigos pasivos de una tragedia. Cuando estás solo y ves a alguien en problemas, te sientes responsable de ayudar. Pero cuando hay otras personas cerca, tu cerebro distribuye esa responsabilidad entre el grupo. Alguien más ayudará, piensas. Alguien más llamará al 911. Pero todos los demás están pensando exactamente lo mismo. Un cuarto lleno de personas decentes puede ver a alguien más sufrir o morir, cada uno asumiendo que alguien más actuará. Mientras más grande es la multitud, menor es tu sentido de responsabilidad personal. Es una falla psicológica que convierte a grupos de buenas personas en simples espectadores. Nunca te habías sentido tan comprendido. Parece que saben cosas sobre ti que nadie más ha notado. Profundidades ocultas, tus luchas silenciosas, la manera en que muestras una versión de ti al mundo mientras mantienes otra en privado. Se siente como el destino.
En realidad, son estadísticas. La lectura en frío funciona usando afirmaciones tan universalmente aplicables que casi cualquiera se identifica con ellas. Tienes mucho potencial sin explotar. Puedes ser muy duro contigo mismo. La gente no siempre ve a la persona que realmente eres. Estas no son revelaciones. Son espejos en los que cualquiera puede ver su reflejo. El efecto Barnum hace el resto, convenciéndote de que lo que fue diseñado para todos estaba destinado específicamente para ti. En manos manipuladoras, la lectura en frío acelera la intimidad. La sensación de que de verdad te comprenden pasa por alto el proceso lento y honesto de construir confianza, creando un vínculo emocional que se siente profundo, pero que fue construido sobre una ambigüedad calculada. Para cuando te das cuenta de que la conexión no era lo que parecía, ya tienen cómo influirte. Las investigaciones demuestran que las personas constantemente sobreestiman su capacidad para predecir resultados, juzgar el carácter y tomar buenas decisiones basadas en corazonadas. Tenemos sesgos sistemáticos que nos hacen ver patrones donde no existen, confiar más en personas atractivas que en personas feas y creer que los eventos pasados predicen los futuros, incluso cuando no es así. La heurística de disponibilidad te hace pensar que los ataques de tiburón son más comunes de lo que realmente son porque los ves en las noticias. Este sesgo de confirmación hace que busques información que confirme lo que ya crees, mientras ignoras la evidencia que lo contradice. Tu cerebro te está mintiendo constantemente sobre la realidad, pero hace que esas mentiras se sientan tan verdaderas que apostarías tu vida por ellas. Y a veces lo haces. En 1971, Philip Zimbardo creó una prisión falsa en el sótano de la Universidad de Stanford y asignó al azar a estudiantes universitarios para que fueran guardias o prisioneros. El experimento se suponía que duraría 2 semanas. Fue cancelado después de 6 días porque los guardias se habían convertido en abusadores sádicos. Estos eran estudiantes universitarios normales que, en cuestión de horas de recibir autoridad, comenzaron a torturar psicológicamente a sus compañeros. Desnudaron a los prisioneros, los obligaron a simular actos sexuales y los privaron de sueño y comida. La transformación de estudiante común a guardia abusivo ocurrió de la noche a la mañana. El experimento de la prisión de Stanford reveló una verdad aterradora. Dale a cualquiera un poco de poder sobre otros y probablemente abusará de él. El uniforme, el papel, la autoridad, estos símbolos externos de poder cambian fundamentalmente cómo las personas se ven a sí mismas y a los demás. Podrías pensar que eres diferente, que nunca abusarías de la autoridad. Pero la investigación sugiere lo contrario. ¿Por qué la gente reduce la velocidad para mirar los accidentes de autos? ¿Por qué son populares las películas de terror? ¿Por qué las redes sociales ensañan cuando alguien comete un error? Porque obtenemos placer de la desgracia ajena. Y los científicos tienen un nombre para eso, Schadenfreude. Los estudios de imágenes cerebrales muestran que cuando las personas ven a otros experimentar dolor o fracaso, los centros de recompensa en sus cerebros se iluminan como un árbol de Navidad. Las mismas vías neuronales que se activan cuando comes chocolate o tienes sexo también se encienden cuando ves a alguien tropezar y caer o ser humillado públicamente. No se trata solo de gente cruel actuando con crueldad. Este es un aspecto fundamental de la psicología humana que existe en todos. Hemos evolucionado para sentirnos bien cuando otros sufren porque eso nos hace sentir más seguros en comparación. Su desgracia es nuestra fortuna. Su debilidad es nuestra fortaleza. Y nuestro cerebro nos recompensa por esos pensamientos oscuros con pequeñas dosis de dopamina. Cuando recuerdas algo, tu cerebro recupera la memoria, la actualiza con información y emociones actuales, y luego guarda esta versión modificada de nuevo en la memoria. Si estás deprimido ahora, recordarás los eventos pasados como más negativos de lo que realmente fueron. Si estás feliz ahora, recordarás las cosas como mejores de lo que realmente fueron. Los psicólogos políticos han descubierto que las personas literalmente cambian sus recuerdos de elecciones pasadas para que coincidan con sus opiniones políticas actuales. Si su candidato preferido pierde, después recordarán haber estado menos seguros sobre el resultado de lo que realmente estaban en ese momento. Tu cerebro es esencialmente un historiador revisionista que constantemente reescribe tu narrativa personal para mantener la coherencia psicológica. Fíjate en lo que sucede la próxima vez que alguien responda a tu argumento, no abordándolo, sino ahogándolo en terminología, citas oscuras y vocabulario calibrado para hacerte sentir que no estás a la altura.
El tema cambió en el momento en que empezaron a hablar. Dejó de tratarse del argumento y empezó a tratarse de si estás calificado para participar en esa discusión. Esa es la señal. La verdadera pericia aclara las cosas. El acoso intelectual las vuelve deliberadamente más confusas, porque el objetivo nunca fue informarte. Era establecer que estás en un escalón inferior. La jerga es una barrera, no un puente. También casi siempre es una forma de inseguridad. Las personas que realmente confían en su conocimiento no necesitan que te sientas tonto. Los que sí lo hacen, normalmente están protegiendo algo que prefieren que no se examine demasiado de cerca. Mientras más tiempo llevas en algo, más difícil es irte, incluso cuando todas las señales racionales te dicen que te vayas. Eso es un sesgo cognitivo llamado la falacia del costo hundido, y los manipuladores construyen estrategias enteras alrededor de eso. La técnica funciona a través de una escalada gradual. No piden todo desde el principio, empiezan con algo pequeño para que te involucres, y luego poco a poco suben la apuesta. Para cuando el costo de quedarse se vuelve obvio, ya has invertido suficiente tiempo, dinero o emociones como para que irte se sienta como admitir que todo fue en vano. ¿Por eso es tan difícil salir de una relación abusiva? Por eso la gente se queda en trabajos y negocios que claramente están fracasando. Los manipuladores entienden que una vez que ya invertiste, tu propia mente se convierte en su herramienta más efectiva para mantenerte ahí. Nombrado por el Dr. Philip Zimbardo, el efecto Lucifer describe cómo personas comunes y amables pueden transformarse en monstruos simplemente al recibir un uniforme, un título y una sensación de autoridad sobre otros. Cuando a alguien se le da autoridad, un papel o cierto nivel de control, su comportamiento puede cambiar más de lo que uno esperaría. La estructura que los rodea empieza a importar más que sus valores personales. Las reglas, los uniformes y la dinámica de grupo pueden llevar a alguien a realizar acciones que normalmente no consideraría. Con el tiempo, esas acciones empiezan a sentirse justificadas dentro de ese entorno. No siempre es un cambio repentino. Se va construyendo gradualmente. La misma persona en un entorno diferente podría actuar de manera completamente distinta. Eso hace que el comportamiento sea menos predecible de lo que nos gusta creer. Tu cerebro tiene una capacidad limitada para procesar emociones negativas. Cuando la culpa, la vergüenza o la frustración se acumulan, buscan el objetivo más fácil para liberar esa presión. Por lo general, ese objetivo es alguien más pequeño, más débil o más vulnerable que la fuente de tu estrés. Este mecanismo psicológico ayudó a explicar cómo los alemanes comunes se convirtieron en participantes dispuestos en el Holocausto. No empezaron odiando a los judíos. Empezaron sintiéndose culpables y avergonzados por los problemas económicos de los alemanes, y luego encontraron un chivo expiatorio a quien culpar. Una vez que empiezas a lastimar a personas inocentes para aliviar tu propio malestar psicológico, se vuelve más fácil justificar acciones aún peores. Las investigaciones muestran que la personalidad de las personas puede cambiar tan drásticamente en diferentes contextos sociales que esencialmente son personas diferentes. La persona tímida en el trabajo se convierte en el alma de la fiesta con sus amigos de la universidad. El padre responsable se vuelve imprudente cuando sale con sus amigos solteros. El feligrés moral se vuelve deshonesto en los negocios. Esto no es solo adaptarse a las situaciones sociales. Esos son cambios fundamentales de personalidad. Los escaneos cerebrales muestran diferentes patrones neuronales cuando las personas están con distintos grupos, como si se activaran yoes completamente diferentes. La persona que tu familia conoce no es el verdadero tú, y tampoco lo es la persona que conocen tus compañeros de trabajo. Todos son reales, y ninguno de ellos es real. Antes de que alguien termine de decir hola, ya decidiste si es confiable, inteligente, agresivo y agradable. Estos juicios instantáneos ocurren en la primera décima de segundo, al ver el rostro de alguien, y moldean cada interacción que sigue. Lo aterrador es lo equivocadas que suelen ser estos juicios instantáneos, pero aún así tienen mucho poder sobre tu comportamiento. Los estudios muestran que las personas pueden predecir los resultados de las elecciones solo mostrando a los votantes fotos de los candidatos durante 100 milisegundos. Los votantes eligen a quien se ve más competente, aunque la apariencia facial no tiene nada que ver con la capacidad política. Tu cerebro está tomando decisiones trascendentales sobre las personas basándose en patrones evolutivos antiguos. Rostro de bebé. A estas personas se les considera más confiables pero menos competentes. Las personas con rostros más anchos son percibidas como más agresivas.
Estos juicios ocurren automáticamente, de manera inconsciente, y determinan quién es contratado, quién es condenado, quién es promovido y quién es ignorado. Los humanos son la única especie que busca activamente el miedo como entretenimiento. Pagamos dinero para asustarnos con películas de terror, casas embrujadas y montañas rusas. ¿Pero por qué disfrutamos una emoción que está diseñada para protegernos del peligro? Cuando experimentas miedo controlado, un peligro que sabes que es falso, tu cerebro libera una mezcla de hormonas del estrés y endorfinas que crea una sensación de euforia natural. Obtienes toda la emoción psicológica de una situación que amenaza tu vida sin el riesgo real. El entretenimiento basado en el miedo te permite practicar para enfrentar el terror real. Cada película de terror que ves, ninguna para mí, gracias. Cada historia aterradora que escuchas está entrenando tu cerebro para una catástrofe real. Básicamente estás ensayando para los peores escenarios de la existencia humana: asesinato, tortura, apocalipsis. Tu gusto por el miedo revela un conocimiento subconsciente de que pueden suceder cosas terribles y parte de ti quiere estar preparado. En los famosos experimentos de conformidad de Solomon Asch, se les pidió a los participantes que igualaran la longitud de unas líneas, una tarea tan simple que la gente cometía errores menos del 1% de las veces cuando estaban solos. Pero cuando estaban rodeados de actores que deliberadamente daban respuestas incorrectas, el 75% de los participantes cedió a la presión del grupo al menos una vez, dando respuestas que sabían que eran incorrectas. Estas eran personas normales que eligieron negar la evidencia de sus propios ojos en lugar de estar en desacuerdo con el grupo. Algunos participantes incluso se convencieron a sí mismos de que sus ojos estaban equivocados y que el grupo tenía razón. Así es como ocurren los genocidios, como los cultos reclutan miembros, como las personas normales se vuelven cómplices de actos terribles. Cuando todos a tu alrededor están haciendo algo, tu cerebro asume que debe ser correcto, incluso cuando tu intuición moral te dice lo contrario. Los experimentos del neurocientífico Benjamin Libet demostraron que la actividad cerebral que indica una decisión ocurre varios cientos de milisegundos antes de que las personas sean conscientes de que han decidido. Tu cerebro sabe lo que vas a hacer antes que tú. Lo que experimentas como una elección consciente en realidad es solo tu cerebro explicando las decisiones que ya tomó. Esta toma de decisiones inconscientes se extiende a las decisiones importantes de la vida. La gente piensa que elige racionalmente a sus parejas románticas, carreras y hogares, pero la investigación muestra que estas decisiones están en gran medida impulsadas por factores inconscientes. Compatibilidad genética, asociaciones de la infancia, señales del entorno que ni siquiera notas. El libre albedrío podría ser una elaborada ilusión creada por tu cerebro para hacerte sentir que tienes el control de una vida que en gran parte funciona en piloto automático. Varios estudios han demostrado que las personas se sienten atraídas románticamente por parejas que se parecen a su progenitor del sexo opuesto. Esto no es consciente. Las personas niegan vehementemente elegir parejas basándose en el parecido con sus padres cuando se les pregunta directamente. Pero los datos no mienten. Mientras más tiempo pases con tus padres durante la infancia, más fuerte se vuelve este efecto. Si fuiste adoptado, te atraen las personas que se parecen a tus padres adoptivos, no a los biológicos. Tu cerebro toma los rostros de tus padres como modelo de lo que le resulta seguro y familiar. Estos modelos se convierten en el criterio inconsciente de lo que te resulta atractivo en una pareja. Así que cuando crees que eliges a alguien por su personalidad o compatibilidad, en realidad estás siendo guiado por patrones psicológicos profundos formados en tus primeros años. Tu vida amorosa es esencialmente un intento subconsciente de recrear la dinámica de tu familia. En experimentos donde los participantes podían admitir ignorancia sobre un tema o dañar a otra persona para parecer conocedores, muchos eligieron lastimar a otros en lugar de parecer incompetentes. La vergüenza social se siente más amenazante que la culpa moral. El miedo a parecer tonto o débil provoca una ansiedad tan intensa que las personas cometen actos que saben que están mal solo para preservar su imagen. Este mecanismo explica cómo personas comunes se vuelven cómplices de la crueldad sistémica. No empiezan creyendo en el sistema. Empiezan sintiéndose demasiado avergonzados para hablar en contra de él. Una vez que has lastimado a alguien para salvar las apariencias, tienes que justificar esa acción ante ti mismo, lo que hace más fácil volver a hacerle daño. Sigmund Freud llamó a esto el narcisismo de las pequeñas diferencias.
Y eso explica por qué las guerras más sangrientas suelen ser guerras civiles, por qué los conflictos religiosos son más feroces entre denominaciones similares y por qué las disputas familiares son más amargas que los desacuerdos con extraños. Cuando los grupos son muy similares, tienen que exagerar las diferencias menores para mantener sus identidades separadas. Estas pequeñas diferencias se magnifican hasta convertirse en amenazas existenciales. Católicos y protestantes, sunitas y chiitas, aficionados de los Yankees y aficionados de los Red Sox. Mientras más pequeña es la diferencia real, más violentamente se defiende. Tu cerebro parece estar diseñado para convertir a tus propios vecinos en enemigos. La comodidad psicológica de pertenecer a un grupo requiere tener a alguien fuera del grupo frente a quien definirte. Cuando no existen diferencias significativas, tu mente las inventará, convirtiendo pequeñas variaciones en grandes conflictos. Por eso la tolerancia es tan difícil. Va en contra de la necesidad humana fundamental de distinguirnos de los demás. La investigación de Leon Festinger mostró que cuando las acciones de las personas entran en conflicto con sus creencias morales, es más probable que cambien sus creencias que sus acciones. El soldado que mata civiles no cuestiona la guerra. Él decide que los civiles lo merecían. El empleado que le miente a los clientes no renuncia a su trabajo, se convence a sí mismo de que los clientes se lo buscan. La disonancia cognitiva protege el ego, pero destruye el desarrollo moral. Cada mala acción se vuelve más fácil de justificar que la anterior, creando una espiral de racionalización que puede llevar a personas comunes a cometer maldades extraordinarias. ¿La parte más aterradora? Cuanto peor es la acción, más elaborada es la justificación y más convencida está la gente de que hizo lo correcto. En experimentos de economía conductual, los participantes mienten, hacen trampa y roban regularmente por recompensas tan pequeñas como unos cuantos dólares, o incluso solo por la aprobación social de un desconocido. Tu cerebro sopesa los beneficios inmediatos y tangibles frente a consecuencias futuras abstractas. Lo inmediato siempre gana. Un pequeño soborno hoy se siente más real que los principios éticos abstractos o la posible culpa futura. No estoy hablando de personas pobres robando pan para sobrevivir. Esto es gente de clase media falseando su declaración de impuestos por $50 extra o profesionales haciendo trampa en certificaciones para obtener pequeñas ventajas en su carrera. La corrupción no está impulsada por la desesperación. Está impulsada por la oportunidad. Dadas las circunstancias adecuadas, la mayoría de las personas comprometerán sus valores por ganancias triviales y luego racionalizarán la decisión después. Los estudios de imágenes cerebrales revelan que las personas muestran respuestas neuronales de empatía reducidas al ver el dolor de individuos de diferentes grupos raciales o étnicos. Esto no es racismo consciente. Sucede de manera automática y afecta por igual a personas de todas las razas. Tu cerebro ha evolucionado para preocuparse más por tu tribu que por los de fuera, y determina la pertenencia a la tribu principalmente a través de la similitud visual. Los doctores recetan menos medicamentos para el dolor a pacientes de diferentes razas. Los jurados imponen sentencias más severas a los acusados que no comparten su etnia. Los servicios de emergencia tardan más en llegar a las víctimas en diferentes vecindarios. La brecha de empatía no es solo una curiosidad psicológica. Es un mecanismo que perpetúa la desigualdad y el sufrimiento sistemáticos. Los estudios psicológicos muestran que las personas califican de manera constante a los miembros de otros grupos como menos evolucionados, menos capaces de emociones complejas y más parecidos a los animales que a los miembros de su propio grupo. Una vez que alguien es percibido como menos que completamente humano, las prohibiciones morales normales contra hacerles daño comienzan a disolverse. El lenguaje de la deshumanización siempre precede a la violencia. Los judíos se convirtieron en alimañas. Los tutsis se convirtieron en cucarachas. Los inmigrantes se convierten en animales. Esto no es solo una retórica de odio. Es una preparación psicológica. Al cambiar la forma en que las víctimas son categorizadas en la mente de las personas, los líderes pueden activar la capacidad latente de crueldad que existe en individuos que de otra manera serían morales. La parte más aterradora, este proceso les parece justo a las personas que lo llevan a cabo. Los mismos sistemas de recompensa neuronal que se activan durante el sexo y al comer también se disparan cuando presenciamos que se hace justicia. Este impulso de castigar es tan fuerte que las personas están dispuestas a gastar su propio dinero para dañar a quienes rompen las reglas sociales, incluso cuando la infracción no les afecta personalmente.
En juegos económicos, los jugadores constantemente sacrifican sus propias ganancias para castigar a quienes no siguen las normas del grupo, prefiriendo una pérdida personal antes que permitir que los infractores tengan éxito. Este mecanismo evolucionó para mantener la cooperación social, pero crea un potencial aterrador para la crueldad. Una vez que alguien es etiquetado como un transgresor de las normas, un desviado, un criminal, un hereje, la gente común se siente justificada en infligir sufrimiento. El castigo se convierte en un fin en sí mismo, separado de cualquier propósito práctico. Así es como ocurre en las casas de brujas, cómo las minorías se convierten en chivos expiatorios y cómo las turbas en redes sociales se forman alrededor de violaciones percibidas de reglas sociales que cambian constantemente. Los psicólogos llaman a esto la técnica del pie en la puerta. Funciona porque cada pequeña acción crea un compromiso psicológico con la dirección general. Una vez que has dado un paso por un camino oscuro, el siguiente paso se siente más pequeño en comparación. Pronto, te encuentras en un lugar al que nunca pensaste llegar, haciendo cosas que nunca pensaste que harías. Así fue como surgió la Alemania nazi. No fue por el reclutamiento masivo de monstruos sádicos, sino por la normalización gradual de políticas cada vez más extremas. Primero, solo era el registro, luego la segregación, después la deportación. Cada paso parecía solo una pequeña escalada respecto al anterior, hasta que la gente se encontró participando en un genocidio mientras seguían considerándose personas decentes. La licencia moral es una trampa mental subconsciente donde el cerebro lleva la cuenta de las buenas acciones como si estuviera anotando puntos en una cuenta bancaria. Cuando haces algo positivo, como elegir una comida saludable, donar dinero a la caridad o expresar una opinión justa, tu cerebro crea una sensación de crédito moral. Este sistema interno engaña a tu ego haciéndole pensar que se ha ganado el derecho de actuar de manera egoísta o incluso deshonesta después, como si estuviera equilibrando las cosas. Un estudio de la Universidad de Toronto mostró que las personas que compraron productos ecológicos tenían más probabilidades de hacer trampa en tareas posteriores o de tomar dinero en comparación con aquellas que compraron artículos normales. El cerebro no trata la moralidad como algo fijo o estable, en cambio, la trata como una moneda que cambia. Una vez que haces un buen depósito, tu subconsciente se siente justificado para hacer un retiro, lo que demuestra que las buenas acciones a veces pueden llevar directamente a malas acciones. Las personas sienten más empatía por una sola víctima con nombre que por grandes grupos de personas anónimas que sufren. Este fenómeno psicológico, conocido como el efecto de la víctima identificable, proviene de cómo nuestros cerebros evolucionaron en pequeñas tribus donde todos se conocían personalmente. Cuando escuchas la historia de un niño específico, como la pequeña María que pasa hambre en una sequía, la corteza prefrontal medial de tu cerebro se activa con una fuerte actividad emocional. Imaginas su rostro y su dolor, te conmueve y quieres ayudar. Pero si agregas más víctimas, la empatía se desvanece rápidamente. Las donaciones se disparan por una sola niña en los experimentos, pero caen en picada cuando una segunda niña aparece en la foto. Menciona a miles en una hambruna y tu respuesta se vuelve insensible. Las víctimas se convierten en frías estadísticas, no en personas. Este desvanecimiento de la compasión muestra que nuestra lástima funciona mejor en pequeñas dosis. Fracasa ante el sufrimiento masivo, lo que explica por qué las organizaciones benéficas destacan a individuos para despertar la generosidad. Probablemente piensas que tienes el control de tus decisiones, pero tu cerebro podría no estar de acuerdo. La ilusión introspectiva es la idea de que creemos entender nuestros pensamientos y elecciones, cuando en realidad a menudo solo les damos sentido después de que ocurren. Tu cerebro está tomando decisiones constantemente en segundo plano, basándose en señales de tu cuerpo, emociones y entorno. Para cuando eres consciente de una decisión ya ha sido tomada, luego tu mente interviene y construye una explicación lógica para ello. Por ejemplo, podrías decir que eliges un auto porque es seguro o eficiente, pero detrás de eso puede haber razones ocultas como el estatus, la atracción o la emoción. Lo más loco es que realmente crees en tus explicaciones. Tu cerebro básicamente está escribiendo una historia después de los hechos, solo para hacerte sentir que tienes el control. Nos gusta pensar que admiramos a las personas perfectas, pero en realidad la perfección puede hacer que alguien sea menos agradable. Eso es lo que muestra el efecto Pratfall. Cuando alguien es muy competente y parece impecable, puede parecer distante o incluso intimidante. Tu cerebro los ve como una especie de amenaza social porque resaltan tus propios defectos. Pero en el momento en que esa misma persona comete un pequeño error, como derramar una bebida o decir algo incómodo, de repente se vuelve más fácil identificarse con ella.
No es que el error sea atractivo por sí mismo. Es lo que los hace humanos. Ese pequeño desliz elimina la presión y te hace sentir más cómodo a su alrededor. Incluso te da una ligera sensación de alivio o superioridad. De una manera extraña, conectamos mejor con las personas una vez que las vemos cometer errores, porque eso las baja a nuestro nivel. En situaciones extremas, cuando el cuerpo es llevado a sus límites absolutos, el cerebro puede hacer algo realmente extraño. Los sobrevivientes de desastres, alpinistas y personas perdidas en aislamiento suelen reportar lo mismo, la sensación de que alguien más está con ellos. No solo una presencia vaga, sino algo claro y orientador, casi como una segunda persona que ofrece consejos y tranquilidad. Esto se conoce como el factor del tercer hombre. Bajo un estrés intenso, el cerebro parece dividir su propia conciencia, creando una voz separada para ayudar a soportar la carga mental. No es imaginación en el sentido habitual. Se siente real, constante y externo. En lugar de apagarse, la mente crea una especie de compañero para seguir adelante. En momentos en los que rendirse sería más fácil, esta presencia puede empujar a las personas hacia adelante, ayudándolas a sobrevivir más tiempo del que deberían haber podido por sí solas. La mayoría de la gente piensa que los placebos solo funcionan si crees que son reales. Resulta que eso no es completamente cierto. En estudios sobre placebos de etiqueta abierta, a las personas se les dice desde el principio que están tomando una pastilla de azúcar sin ingrediente activo, y aún así funciona. Los síntomas mejoran, el dolor disminuye, y las personas reportan sentirse mejor de todos modos. Suena irracional, pero el cerebro no responde solo a la creencia. Responde a patrones y señales. El acto de tomar una pastilla, seguir una rutina o ser atendido por un médico puede desencadenar respuestas biológicas reales. Tu cerebro comienza a liberar sus propias sustancias químicas, como dopamina o analgésicos naturales, como si algo significativo acabara de suceder. Se trata menos de ser engañado y más de activar un sistema incorporado. Lo extraño es que tu cuerpo ya tiene lo que necesita para reducir el malestar. Simplemente no siempre lo libera sin un detonante. A veces, incluso un placebo que sabes que es falso es suficiente para activar ese interruptor. Tu cerebro realmente no maneja bien las contradicciones, especialmente cuando te involucran a ti. Cuando lo que haces no coincide con lo que crees, se crea una tensión mental incómoda llamada disonancia cognitiva. Podrías pensar que la respuesta obvia sería cambiar tu comportamiento, pero eso no es lo que suele pasar. En cambio, tu cerebro intenta suavizar las cosas cambiando la forma en que ves la situación. Puede restar importancia a los riesgos, enfocarse en excepciones raras o ajustar la historia hasta que todo vuelva a sentirse coherente. Por ejemplo, alguien que fuma podría señalar a las pocas personas que viven muchos años a pesar de ello. O alguien que tomó una mala decisión podría convencerse de que era necesaria o la mejor opción en ese momento. Con el tiempo, estos ajustes no se sienten como excusas, parecen verdad. El conflicto original se desvanece, reemplazado por una versión de la realidad que encaja mejor. No se trata de mentir, al menos no de manera consciente. Es más como editar. El cerebro sigue reescribiendo las cosas en segundo plano, asegurándose de que tu autoimagen se mantenga intacta, incluso si los hechos ya no coinciden perfectamente. Cuando algo sale mal en una multitud, la gente no siempre reacciona como esperarías. De hecho, mientras más personas hay, menos probable es que alguien intervenga. Esto se llama difusión de la responsabilidad. Todos miran a su alrededor, esperando que alguien más reaccione. Y esa vacilación se contagia. Si nadie se mueve, se crea la impresión de que tal vez la situación no es tan grave después de todo. Ese acuerdo silencioso se forma rápidamente, aunque esté completamente equivocado. Cada persona siente solo una pequeña parte de la responsabilidad, así que la urgencia disminuye. Solo podrías actuar de inmediato. En grupo, te detienes. La presencia de otros no siempre crea seguridad. Puede causar retraso. Ha habido casos reales donde grupos enteros presenciaron algo serio y no hicieron nada, simplemente porque nadie quería ser el primero en reaccionar. No es tanto indiferencia como incertidumbre, amplificada por la cantidad de personas alrededor. Aprendes una palabra nueva, notas un auto específico o escuchas sobre algo una vez, y de repente sientes que está en todas partes. Eso es la ilusión de frecuencia. No es que el mundo haya cambiado de la noche a la mañana. Tu cerebro simplemente actualiza a que le presta atención. Hay un sistema en tu cerebro que filtra la mayoría de lo que ves y escuchas, porque procesarlo todo sería abrumador. Una vez que algo se marca como importante, ese filtro se relaja y empiezas a notarlo más seguido. El resultado se siente casi inquietante, como si la cosa hubiera aparecido de la nada. En realidad, siempre estuvo ahí.
Simplemente no estabas atento a eso. Lo extraño es lo convincente que se siente. Puede hacer que las coincidencias parezcan significativas o que los patrones parezcan intencionales, pero lo que realmente estás experimentando es un cambio en tu atención, no en la realidad misma. La mayoría de lo que te rodea sigue siendo ignorado, filtrado silenciosamente sin que te des cuenta. ¿Alguna vez has visto algo tan tierno que solo quieres apretarlo demasiado fuerte o incluso morderlo? Esa reacción extraña en realidad tiene un nombre: agresión tierna. Suena extremo, pero es sorprendentemente común. Cuando tu cerebro se encuentra con algo abrumadoramente adorable, como un bebé, un cachorro o incluso un objeto diminuto, puede desencadenar una respuesta emocional positiva tan fuerte que corre el riesgo de sobrecargarte. Para equilibrar esa intensidad, tu cerebro mezcla una pequeña ráfaga de agresión. No se trata de hacer daño. Es más como una válvula de liberación de presión. Sin ella, podrías sentirte demasiado abrumado para funcionar correctamente. Esta reacción te ayuda a volver a un nivel emocional manejable para que puedas seguir actuando con normalidad, especialmente en situaciones donde se necesita cuidado. Es una combinación extraña, pero mantiene las cosas estables. Lo que hace que algo sea gracioso no es solo que sea feliz o desenfadado. De hecho, la mayoría del humor proviene de que algo esté un poco mal. Esta es la idea detrás de la teoría de la transgresión benigna. Para que algo sea gracioso, tiene que romper una regla social, física o una expectativa, pero de una manera que aún se sienta segura. Ese equilibrio es clave. Si algo es demasiado inofensivo, es aburrido. Si es demasiado serio, es incómodo. Justo en medio, donde algo se siente raro pero no amenazante, ahí es donde ocurre la risa. Piensa en resbalarte con una cáscara de plátano. Es un error, pero no es peligroso, así que se vuelve gracioso. Ahora imagina una lesión real en vez de eso, y el humor desaparece. Tu cerebro está revisando constantemente si hay amenazas, y el humor es lo que sucede cuando se da cuenta de que al final no hay nada de qué preocuparse. Estar cerca del borde de un edificio alto puede traer un pensamiento extraño. ¿Y si saltaras? Puede sentirse repentino e inquietante, casi como si hubieras salido de la nada, pero esto no significa que realmente quieras saltar. Se conoce como el fenómeno de los lugares altos y está relacionado con cómo tu cerebro procesa el peligro. Cuando estás cerca de un desnivel, tu cerebro envía una señal de advertencia rápida diciéndote que te hagas para atrás y te mantengas a salvo. Esa señal es rápida e intensa, y para cuando la notas conscientemente puede sentirse confusa. Tu mente trata de explicar ese sobresalto repentino de miedo y a veces lo confunde con un impulso. En realidad, es todo lo contrario. Es tu cerebro reaccionando rápidamente para protegerte. Hay una especie de incomodidad extraña que surge cuando algo parece casi humano, pero no del todo. Los robots, las figuras de cera o los rostros digitales realistas pueden sentirse extrañamente inquietantes, incluso si no puedes explicar de inmediato por qué. Esto se conoce como el valle inquietante. Cuando algo claramente no es humano, tu cerebro lo acepta sin mucho problema, pero cuando se acerca mucho a lo humano y aún así se siente un poco extraño, esa discrepancia resalta. Empiezas a notar pequeños detalles que no parecen naturales, como movimientos o expresiones sutiles. Eso es suficiente para crear un leve malestar de fondo. Los investigadores creen que esto puede estar relacionado con los instintos de supervivencia, donde detectar pequeñas irregularidades ayuda a identificar posibles amenazas. El efecto golem es lo que sucede cuando las bajas expectativas llevan a peores resultados. Si un maestro, gerente o figura de autoridad cree que alguien no tendrá un buen desempeño, esa creencia puede influir silenciosamente en su comportamiento hacia esa persona. Tal vez le den menos atención, menos oportunidades o menos ánimo. Con el tiempo, la persona que recibe ese trato empieza a notarlo. La confianza disminuye, el esfuerzo cambia y el desempeño comienza a coincidir con esas expectativas. No es inmediato, pero se va acumulando. Al final, parece que tu creencia inicial era correcta, aunque en realidad ayudó a crear ese resultado. Hay una sustancia llamada escopolamina que muestra lo frágil que realmente es tu sentido de control. Deja a la persona despierta y capaz de hablar y funcionar, pero su capacidad para tomar decisiones por sí misma está prácticamente anulada. La parte del cerebro responsable del juicio y la resistencia básicamente se apaga. Bajo su influencia, las personas pueden seguir instrucciones, entregar objetos de valor o incluso ayudar en delitos, todo sin cuestionarlo en el momento. Lo que lo hace más inquietante es lo que sucede después. La droga interfiere con la formación de la memoria. Así que una vez que pasa el efecto, la persona a menudo tiene poco o ningún recuerdo de lo que hizo. Desde afuera,
Todo parece normal, pero internamente, la capacidad de decir que no desaparece. ¿Alguna vez has sentido que alguien te estaba mirando, te diste la vuelta y te diste cuenta de que tenías razón? Casi se siente como un sexto sentido, pero en realidad es un sistema de detección incorporado. Los humanos evolucionaron con la parte blanca de los ojos muy visible, lo que facilita rastrear hacia dónde están mirando los demás. Tu cerebro está pendiente de esto todo el tiempo, incluso cuando no le estás poniendo atención. En segundo plano, capta pequeñas señales, la dirección de la mirada, el movimiento, la postura y hace evaluaciones rápidas. La amígdala, que en parte está relacionada con la detección de amenazas, juega un papel importante aquí, reacciona rápido, a veces incluso antes de que te des cuenta. Por eso la sensación puede aparecer de la nada, sin embargo, no siempre es precisa. El sistema es sensible por diseño, así que puede activar falsas alarmas, especialmente cuando estás solo o ya estás alerta. Se siente como si estuvieras viendo todo a tu alrededor, pero en realidad tu cerebro está dejando fuera muchas cosas. La ceguera por inatención ocurre cuando tu enfoque está fijo en una tarea y todo lo demás se filtra. Un ejemplo famoso es el experimento del gorila, donde se les pidió a las personas que contaran los pases de baloncesto y no se dieron cuenta de que alguien disfrazado de gorila caminaba por la escena. Sus ojos lo vieron, pero su cerebro no lo procesó. Esa es la diferencia clave. Tu cerebro no graba la realidad como una cámara. Selecciona lo que importa e ignora el resto. Cuando algo no es relevante para tu objetivo actual, puede desaparecer por completo de tu conciencia. Esto no es raro, está sucediendo todo el tiempo. Tu entorno está lleno de detalles que nunca notas porque tu atención es limitada. Hay una razón por la que la música triste o las películas emotivas pueden sentirse extrañamente reconfortantes en lugar de solo deprimentes. Cuando experimentas tristeza que no está relacionada con un evento de la vida real, tu cerebro aún reacciona como si algo significativo hubiera sucedido. Libera una hormona llamada prolactina, que está relacionada con sentimientos de calma y recuperación emocional. Normalmente, esto te ayudaría a sobrellevar un dolor real. En este caso, no hay una pérdida o estrés real detrás de esto, así que terminas obteniendo el efecto calmante sin el costo. Eso crea un ciclo interesante. Tu cerebro empieza a asociar la tristeza con el consuelo, lo que puede hacer que regreses a esos sentimientos una y otra vez. El efecto Westermarck explica por qué las personas que crecieron juntas durante la infancia tienden a sentir poca o ninguna atracción romántica más adelante. No depende tanto de la biología como de la proximidad. Si alguien formó parte de tu vida diaria durante tus primeros años, tu cerebro silenciosamente lo marca como alguien que no es una opción en un sentido biológico. Esto se ha observado en lugares como comunidades de vida compartida, donde niños no relacionados que crecen juntos casi nunca forman relaciones románticas cuando son adultos. El efecto funciona automáticamente, sin intervención consciente. De alguna manera deja una marca temprana que termina moldeando lo que te gusta más adelante. Para cuando tienes la edad suficiente para pensar en la atracción, esos límites ya están establecidos. Aquí es donde sientes un pequeño placer cuando alguien más fracasa, especialmente si esa persona es vista como más exitosa o competitiva. Los escaneos cerebrales muestran que cuando esto sucede, el estriado ventral, que está relacionado con la recompensa, se activa. Esa es la misma área que se activa cuando experimentas algo placentero, como ganar o recibir una recompensa. No significa que celebres abiertamente el fracaso de alguien, pero a menudo hay una reacción interna sutil. Puede manifestarse de formas pequeñas, como sentir menos presión cuando alguien más comete un error. El cerebro está comparando posiciones constantemente, incluso cuando no eres consciente de ello. Cuando alguien en una posición superior tropieza, eso cambia un poco ese equilibrio, y tu cerebro responde. ¿Alguna vez has tenido uno de esos momentos en los que de repente se te ocurre una idea y te parece brillante, como si acabaras de inventar algo original y luego te das cuenta de que ya lo habías escuchado antes en algún lugar? Sí, a eso se le llama criptomnesia. Básicamente es tu cerebro reciclando un recuerdo viejo sin avisarte que no es algo nuevo. Algo que leíste, escuchaste o viste hace mucho tiempo regresa, pero sin la fuente original adjunta. Así que se siente como si fuera tu propia idea, aunque no lo sea. No es intencional, no estás tratando de copiar a nadie. Tu cerebro simplemente mezcla las cosas y te las presenta como si fueran nuevas. Es una sensación extraña, porque significa que tus pensamientos más originales podrían ser solo ecos de algún comercial o libro al azar que ni siquiera recuerdas. En experimentos, los investigadores descubrieron que el cerebro comienza a prepararse para una acción varios segundos antes de que la persona sea consciente de haber decidido actuar. Esta señal, conocida como el potencial de preparación, aparece antes de que siquiera pienses
voy a hacer esto. Para cuando ese pensamiento surge, el proceso ya está en marcha. Esto crea una extraña brecha entre lo que tu cerebro está haciendo y lo que crees que estás eligiendo. Desde tu perspectiva, se siente inmediato e intencional. Pero debajo de la superficie, la decisión puede que ya se haya puesto en marcha. Tu conciencia llega tarde, casi como si estuviera alcanzando algo que ya está sucediendo. No significa necesariamente que no tengas control, pero sí sugiere que el control podría no funcionar como parece.